Adelante, ¿qué onda? Todo esto de estar con cadena de frío y todo. Ya con esto sí se tiene todo. La distribución y posterior entrega de este medicamento que está teniendo muy buenos resultados en el tratamiento de los pacientes COVID positivos. Si ustedes se dan cuenta, este medicamento es la hidroxicloroquina y este tiene que ser transportado a través de una cadena de frío porque son las especificaciones en las cuales el medicamento se mantiene de manera adecuada. Ahora, este medicamento va a hacerse llegar a las diferentes instituciones las cuales están dando la provisión de servicios de salud a los pacientes COVID positivos, y parte de este tratamiento va hacia el Hospital San Rafael, hacia el Hospital Amatepec y al Hospital Saldaña. Con esto se incrementa el acceso al medicamento, a la hidroxicloroquina, que es una parte del tratamiento médico que está en la guía clínica del manejo para el paciente COVID positivo, y con esto garantizamos a la población salvadoreña que se dé el beneficio de la administración del medicamento que hoy por hoy ha demostrado en diferentes estudios internacionales, en diferentes protocolos médicos en todos los países con experiencia ante esta enfermedad, buenos resultados. Cabe recalcar que esto forma una parte de todo el tratamiento, en el cual se pueden incluir en alguna medida antibióticos, también anticoagulantes y también medicamentos que van enfocados como a resolver el problema inflamatorio. Esto es una parte de las guías. El manejo crítico del paciente está a cargo de los intensivistas, los cuales van estableciendo el protocolo dependiendo de la necesidad del paciente. Con esto nosotros estamos dándole apoyo a todos los sectores que forman parte del sistema integrado de salud para que se tenga el acceso al medicamento. Esto es, el día de ayer ustedes verificaban la entrada de 2.000.000 tabletas de hidroxicloroquina que se vienen a sumar a todos los esfuerzos. Había una previa entrada de 55.800 tabletas de hidroxicloroquina, además del complemento que se está utilizando, ¿no?, dependiendo de la clasificación del paciente. Hay que aclarar que no solo tenemos pacientes críticos, tenemos pacientes COVID positivo asintomático, que su manejo va relacionado a medidas generales como antipiréticos, que son medicamentos para bajar la temperatura, medicamentos relacionados para los problemas sintomáticos como rinorea, los problemas sintomáticos como la tos, que es lo que hoy por hoy se ha demostrado a nivel internacional que tiene o que es el manejo indicado. Ahora, los pacientes que requieren mayor intervención, que son COVID positivos con una necesidad de atención médica intermedia o atención médica crítica, requieren el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina, entre otros. Hay muchos estudios que siguen aplicando diferentes técnicas y diferentes protocolos para el manejo de estos pacientes, y El Salvador está a la cabeza actualizándose y consiguiendo la información necesaria en base a la evidencia científica y en base a los resultados que tienen otros países. Por supuesto, tropicalizándolo a El Salvador para aplicarse en la medida de lo posible a los rasgos culturales y a los rasgos del país y de las características de los pacientes salvadoreños. En un aspecto, todos los medicamentos que hoy por hoy se están utilizando en las diferentes patologías pueden tener efectos secundarios. Estos efectos secundarios o efectos adversos, los cuales la mayoría de los medicamentos cuentan, deben de ser valorados a la hora de administrar algún tipo de medicamento. En el caso preciso de la hidroxicloroquina, se utiliza todas las medidas necesarias para prevenir esos efectos adversos, y es por eso que todos los pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina reciben un electrocardiograma antes de la administración y una evaluación precisa por cada paciente, porque pudiera existir un paciente que tenga una patología preexistente en la cual esté contraindicado el uso de la hidroxicloroquina. En los medicamentos alternos que existen, hay ciertos medicamentos que se han utilizado en el manejo de pacientes VIH que van relacionados a disminuir la carga viral y en efecto pueden llegar a formar parte de la línea de manejo
del paciente COVID positivo en una segunda categoría, ¿verdad? Esto se va consensuando dependiendo del estado del paciente. Se ha demostrado también otro tipo de medicamentos que son anticuerpos monoclonales que de alguna manera pueden desarrollar un efecto positivo, pero todavía son dentro del repertorio de manejo que está estudiado. Hoy por hoy no existe un tratamiento definido y varias organizaciones y varios países toman criterio propio para el manejo en base a los resultados que ha tenido en sus diferentes países. Escuchamos a Roberto Cardosa de Tele2. Institucionalidad y de alguna manera la falta de planeación de lo que se solicita. El presidente asimismo anunció el día de ayer que está trabajando en un plan de beneficios múltiples, los cuales no vienen enfocados solo a tratar de cubrir ciertos aspectos, sino que hacer de manera integral una estrategia para brindarle todo lo necesario al personal. En ese momento, cuando se anuncie, van a tener ustedes mayor información sobre todo este paquete de beneficios que va hacia el personal de salud. Ya se está realizando este beneficio. Ustedes se han dado cuenta cómo se han designado hoteles para descanso de los médicos, cómo se ha designado áreas específicas de tratamiento, también el transporte que se está garantizando al personal para de alguna manera venir a apoyar toda la inmensa labor que está haciendo el personal. También el insumo y el bono económico de los $150 ya se ha pagado en la mayoría. Sabemos que van a haber en algún momento ciertos inconvenientes logísticos que están por resolverse en las diferentes instituciones. El presidente fue claro y mencionó el 100% del bono va a ser aplicado al personal de salud y bajo este contexto se ha trabajado. Le pedimos al personal de alguna manera que ha tenido inconvenientes, que tengamos paciencia. Logísticamente es totalmente difícil hacer llegar inmediatamente los fondos, pero se está trabajando en eso. Para el resto de las acciones, progresivamente se van a dar a conocer y el enfoque del presidente es garantizar a las personas que están salvaguardando la vida de los salvadoreños que tengan todo el apoyo de parte del gobierno. El tema del reporte de los vuelos, nosotros tenemos los datos y las evaluaciones al estar en el país, así es difícil que el país de procedencia envíe un paciente el cual está en una condición no estable o con evidencia de enfermedad alguna. Esos son protocolos sanitarios internacionales que no se pueden violentar. Entonces, en ese aspecto, la mayoría de pacientes salen del país de origen o deberían de salir del país de origen de manera asintomática, porque si no se violentaría todo esto. Ahora, con respecto a los centros de contención donde se están admitiendo a los pacientes retornados, estos centros cumplen con todas las características tal cual los otros centros de contención y la diferencia radica en el tipo de la población. En estos centros se han identificado pacientes que en algún momento podrían cumplir sintomatología y se procede de igual manera que el resto de los salvadoreños. El enfoque no es hacer divisiones entre la población, el enfoque es que todos los pacientes que hoy por hoy se identifican mediante la definición de caso, que ha cambiado, ¿verdad? Porque ya la circulación es más local, los casos son más autóctonos y eso quiere decir que no podemos hacer mucho énfasis en si tienen procedencia o no. Entonces el manejo debe de ser equitativo y debe de ser de igual manera salga o no de un centro de contención. Todos cumplen las características. Hoy por hoy los datos estadísticos se están informando en las gráficas. Ustedes saben que no hemos venido haciendo una clasificación de cada uno de los pacientes por profesión, por procedencia, tal cual hemos hecho la identificación en los diferentes centros de contención y eso se va a continuar haciendo por la privacidad del paciente para no generar ni morbo ni alarma. Ustedes saben que lo más complicado del manejo de una pandemia es la desinformación. En la Organización Mundial de la Salud siempre habló que habían dos pandemias, una la pandemia de coronavirus y dos la pandemia de la desinformación, en la cual al final se pierde mucho de los enfoques que deben de ser prioritarios y generan más atraso y más dificultades para la atención de este pandemia.